purificación y análisis de fluidos. Bienvenido a nuestro programa de formación que te ofrece gestión del conocimiento. Estás por dar un paso más en la senda de la cultura del conocimiento en PAF. Esperamos que disfrutes de esta experiencia y adquieras nuevos aprendizajes. Bienvenidos de nuevo al segundo módulo de nuestro curso de formas farmacéuticas líquidas. Mi nombre es Carlos Amado, soy químico farmacéutico con experiencia en el área de farmacotecnia y los estaré acompañando en esta segunda parte. En el módulo anterior vimos las características, tipos y fabricantes de los preparados farmacéuticos líquidos estériles y no estériles en Colombia. Ahora nos concentraremos en comprender el proceso general de fabricación como etapas, componentes, análisis y los equipos necesarios para la elaboración de estos medicamentos estériles y no estériles en fase
Contenido general. Abordaremos los temas y subtemas acerca del proceso de elaboración para formas líquidas de la siguiente manera. Primero, los conceptos previos. Luego, etapas del proceso, medicamentos líquidos estériles y no estériles. Posteriormente, criterios industriales, aplicaciones y por último, los equipos utilizados. Recordemos un poco el módulo anterior, el módulo número 1, donde se mencionó de manera general
Acerca de las soluciones estériles y no estériles, sus definiciones, comparaciones, sus clasificaciones, vías de administración, componentes y tipos de medicamentos en forma líquida, entre otros aspectos. Además de mencionar algunos ejemplos comerciales. Procesos de fabricación de medicamentos líquidos estériles y no estériles. Antes de contarles acerca de los procesos para la fabricación de medicamentos líquidos estériles y no estériles, es importante que sepan que sin importar la forma farmacéutica final para comercializar, bien sea comprimido, cápsula, jarabe, tópico, en fin, esta debe poder llevarse a solución y en general poder ser inyectable para la realización de pruebas de toxicidad o efectos adversos y para los estudios de preformulación, es decir, diferentes ensayos destinados a conocer la compatibilidad de los componentes de una forma farmacéutica. Esto independientemente del tipo de forma farmacéutica comercial, ya sea líquida o sólida. Esta debe poder solubilizarse.
Reformulación de soluciones. Casi todos los fármacos nuevos se comercializan en forma de comprimidos, cápsulas o ambos. Aunque solo algunos se comercializan en forma de inyecciones, casi siempre hay que recurrir a la vía intravenosa durante los estudios preliminares de toxicidad, biodisponibilidad y uso clínico, como se mencionó, para valorar con exactitud el fármaco y el reparto de su dosis. Antes de proceder a desarrollar cualquier presentación, es imperativo investigar determinadas propiedades físicas y químicas fundamentales de la molécula del fármaco. De esta información dependen muchos de los pasos y métodos utilizados posteriormente en el desarrollo del preparado. Esta fase inicial de la investigación se conoce como preformulación, la cual se describe como aquellos procesos por medio de los cuales se caracteriza física y químicamente al principio activo, antes de formularlo y de esta forma poder conseguir calidad durante el desarrollo del proceso, anticipando así problemas que se pudieran presentar durante la formulación, identificando el mejor camino para la elección de los equipos requeridos para la manufactura y así obtener un producto de alta calidad, seguro y estable al final.
El proceso de preformulación consta de tres etapas. Primero, caracterización físico-química del principio activo. Esto contempla todas aquellas pruebas que se deben realizar para generar datos que confirmen la estructura y pureza de este. Segundo, estabilidad en sólido y en solución. El principio activo es sometido a condiciones de estrés para conocer la estabilidad física y química, teniendo en cuenta diferentes formas de degradación que afectan a este. Tercero, compatibilidad principio activo-excipiente. El éxito de la formulación de un preparado farmacéutico estable y eficaz depende de una cuidadosa selección de los excipientes que se le añaden para facilitar la administración, dispersión y proteger al fármaco de la degradación. Componentes de una forma farmacéutica líquida. Primero, el principio activo o ingrediente activo es toda sustancia o mezcla de sustancias que tienen actividad biológica, destinadas a la fabricación de un medicamento y ejercer así una acción farmacológica, inmunológica o metabólica, y así restaurar las funciones fisiológicas, o también permite establecer un diagnóstico. Segundo, disolvente, vehículo y excipientes. Se trata de cualquier componente distinto a él o los principios activos presentes en un medicamento, o utilizado para su fabricación. La función de un excipiente es servir como soporte del principio activo, contribuyendo hacia la estabilidad, el perfil biofarmacéutico, aspecto, aceptación por parte del paciente y facilitar su fabricación y administración. Tercero, sustancias auxiliares o secundarias. Los aditivos tienen su propia legislación y encontramos diferentes tipos en función de la estabilidad de la forma farmacéutica o del principio activo, como conservantes para antimicrobianos, antioxidantes, etc., estabilizantes, solubilizantes y tampones. Esto en función del principio activo y las características que busquemos, así como la concentración deseada. Y para enmascarar sabores, como aromatizantes, edulcorantes y colorantes autorizados. Algunos aspectos y características químicas pertinentes de las sustancias que influyen en la elaboración de medicamentos en forma líquida. Caracterización físico-química del principio activo. Contempla todas aquellas pruebas que se deben realizar para generar datos que confirmen la estructura y pureza de la sustancia o sustancias de interés, y así también
poder confirmar su respectiva actividad biológica. Ensayos como descripción física, solubilidad, infrarrojo, ultravioleta, temperatura de fusión y pureza, entre otras pruebas. Nuestros equipos para control de calidad, análisis físico-químico e identificación del principio activo como son espectrofotómetro. El más reciente de su línea, diseño compacto, gran compartimento, cuenta con la mayor relación señal-ruido de los equipos de su clase. Y también cromatógrafos líquidos de alta velocidad para el análisis y la cuantificación de componentes presentes en mezclas.
Excipientes. El éxito de la formulación de un preparado farmacéutico estable y eficaz depende de una cuidadosa selección de los excipientes que se le añaden para facilitar la administración y proteger al fármaco de la degradación. Para determinar las compatibilidades fármaco-excipiente y excipiente-excipiente, existe un método muy versátil que es el análisis térmico diferencial o calorimetría diferencial de barrido. Vehículos. Los hay acuosos que disuelven principios activos hidrosolubles. Los más comunes son los jarabes, que contienen una alta concentración de azúcar, hasta un 64% en peso. También hay mucílagos. Son líquidos viscosos resultantes de la dispersión de sustancias gomosas en agua. Se usan sobre todo para preparar suspensiones y emulsiones. Y los hidroalcohólicos, como los elixires, son soluciones hidroalcohólicas, 25% volumen de alcohol aproximadamente, edulcoradas, utilizadas para disolver sustancias solubles en agua y alcohol. Sustancias auxiliares. Los aditivos tienen su propia legislación. Encontramos diferentes tipos en función de la estabilidad de la forma farmacéutica o del principio activo, como conservantes, antimicrobianos y antioxidantes, o estabilizantes, como reguladores del pH, esto en función del principio activo y las características que busquemos, así como la concentración deseada, y para enmascarar sabores con correctores organolépticos como aromatizantes, edulcorantes, viscosantes y colorantes autorizados. Ahora sí, para entrar en materia, deben realizarse algunos procesos o reacciones a los componentes utilizados de partida para la realización de productos farmacéuticos terminados finales, más exactamente de formas líquidas, que permitan al fabricante poder manipular componentes presentes en las distintas etapas con el fin de aplicar ensayos, lograr mezclas o extracciones. A continuación, se presentan algunos de estos procesos que son aplicados principalmente a los reactivos de partida, como los principios activos, vehículos y excipientes, para poder así ser manipulados
La solubilidad se debe tener en cuenta en la fabricación de medicamentos, en general, para poder garantizar la estabilidad de estos a lo largo del tiempo, y así mantengan su actividad biológica esperada. Es la cualidad de solubilizarse, es decir, de poderse disolver. Se trata de una medida de la capacidad de una cierta sustancia para disolverse en otra. La sustancia que se disuelve se conoce como soluto, mientras que aquella en la cual éste se disuelve recibe el nombre de solvente o disolvente. Se define como la concentración máxima a una temperatura dada en que un soluto puede tener en un disolvente dado. Se expresa como gramos de soluto sobre 100 gramos de solvente. Esta depende a su vez de la naturaleza del soluto, del solvente y de la temperatura. Algunas técnicas de solubilización. Primero, modificación química de la molécula. Segundo, adición de grupos químicos solubilizantes. Tercero, otras técnicas, como control del pH, es decir, del pKa, como por ejemplo sulfas, fenobarbital, teofilina o codeína. También modificación del cristal para cristales polimorfos que posean diferentes velocidades de solución, por ejemplo, cloranfenicol, penicilinas, amitriptilina. Y por último, cosolventes, menor volumen líquido y mayor volumen de dosis. Proceso de disolución. El proceso de la disolución se utiliza generalmente en la fabricación al agregar componentes al preparado que se encuentren en fase sólida, o para catalizar reacciones entre compuestos que presenten una polaridad que no sea afín, como por ejemplo los principios activos obtenidos de origen vegetal, fúngico o bacteriano, y consiste básicamente en, primero, el rompimiento interiónico o intermolecular de enlaces en el soluto. Segundo, separación de las moléculas del solvente para proveer el espacio necesario para el soluto. Y tercero, en la interacción entre el soluto y el solvente.
Algunas de las metodologías más utilizadas a nivel industrial para disoluciones. Existen en la actualidad diversos procedimientos para la preparación de las materias primas y otros componentes utilizados en la elaboración de varias de las formas farmacéuticas líquidas contenidas en tres categorías fundamentales. La primera, soluciones simples. Consiste en disolver el soluto en la mayor parte del disolvente, mezclar hasta disolución y aforar a volumen total. La segunda, soluciones por reacción química. Se tiene dos o más solutos y se utiliza el disolvente más apropiado para obtener el mezclado. Y la tercera, soluciones por extracción. Extracción con agua de las drogas o productos de origen animal o vegetal. Fases de formulaciones líquidas. Aprovisionamiento de las materias primas, que es como llamamos al periodo comprendido entre el momento en que se adquieren o compran las materias primas hasta que el producto terminado es suministrado a un paciente. Pesada de componentes. Las concentraciones y cantidades usadas son muy importantes para poder lograr la biodisponibilidad deseada en el paciente. Elaboración de la formulación propiamente dicha mediante la disolución, suspensión o emulsificación. Estos son procesos específicos derivados de los mencionados anteriormente de disolución y solubilidad, dependiendo de las características de los reactivos de partida o las del producto deseado.
Ajuste de pH. Controlar la acidez o alcalinidad de las reacciones que están ocurriendo. Filtración. Consiste en el proceso unitario de separación de sólidos en una suspensión a través de un medio mecánico poroso. Envase. Empacado, dosificado y aséptico de la forma farmacéutica. Acondicionamiento primario. Es la etapa complementaria al envasado, donde se sella y se asocia a todo el material que está directamente en contacto con el medicamento. Acondicionamiento secundario. Es todo el embalaje exterior en el que se encuentra contenido el acondicionamiento primario. Liberación del lote. Es el proceso de examinar cada lote individualmente de un producto autorizado antes de dar la aprobación para su comercialización y suministro. Elaboración de soluciones en fase líquida. En este diagrama de la fabricación de una forma farmacéutica líquida para uso oral, se muestra de manera general desde los componentes y etapas por las que un producto terminado ha sido sometido para poder salir al mercado, tras aprobar las pruebas pertinentes. Claro, las etapas varían dependiendo del producto farmacéutico que se desea obtener y el método de su administración, incluyendo procesos de purificación, pero en principio se presenta la idea central de este proceso. Formulación de soluciones para vía oral. Se presentan en los cuadros a continuación ejemplos de cada uno de los componentes que pudieran hacer parte de la elaboración de una forma farmacéutica líquida de administración oral, como principio activo, vehículo o disolvente, viscosantes, conservantes, correctores organolépticos, estabilizantes, etc. La elaboración de formas farmacéuticas líquidas estériles, como inyectables, ampolletas, viales, gotas, colirios o algunos inhaladores, no difiere mucho del anterior proceso descrito para formas de uso oral. La principal diferencia radica en la total esterilidad del proceso de fabricación. Esto es indispensable, ya que estos preparados deben estar exentos de contaminantes bacterianos. Y también es de suma importancia el uso de agua tratada, purificada y totalmente esterilizada para cada etapa en la que se requiere su utilización, debido a que estos medicamentos son diseñados para ser introducidos al interior del organismo a través de la vía parenteral o entrarán en contacto directo con mucosas.
Agua para uso farmacéutico. Es el vehículo más empleado en el campo de la farmacia. Tiene unas determinadas propiedades físico-químicas como constante dieléctrica, momento dipolar o carácter anfiprótico. Es un disolvente excelente para sustancias iónicas y polares. Es un fluido totalmente compatible porque es fisiológico, tiene un pH adecuado y es atóxico. Además, es una sustancia bastante abundante en el planeta. Las aplicaciones para el agua son como vehículo de preparados farmacéuticos, como líquido de lavado, como medio de transferencia térmica, entre otras. Agua purificada. Diagrama de purificación. En general, en la mayoría de operaciones farmacéuticas, además de pruebas y ensayos que señalen las farmacopeas, como por ejemplo la de calidad USP, debe utilizarse agua purificada, que además debe cumplir normas estrictas de pureza química. Por ejemplo, en el caso de los medicamentos líquidos inyectables de suministración intravenosa, los cuales requieren para su fabricación agua totalmente esterilizada que debe pasar por este proceso de purificación. Algunos métodos utilizados para la esterilización del agua, como por calor, seco o húmedo, por radiaciones ionizantes, por filtración esterilizante, por esterilización por óxido de etileno y por esterilización con agentes químicos en solución.
Métodos de obtención de agua purificada. El agua purificada o esterilizada se prepara por destilación, mediante el uso de resinas de intercambio iónico o por ósmosis invertida, entre otros procesos. Puede recurrirse a la luz ultravioleta, el calor o la filtración para limitar la proliferación de microorganismos. Para remover microorganismos y bacterias de materiales termolábiles se usan filtros de membrana. Aquí se muestran los resultados como muy buenos o inefectivos esperados tras aplicar los diferentes métodos de purificación y esterilización para algunos de los contaminantes más relevantes presentes en el agua. A menudo se utilizan dos o más métodos al tiempo para la producción del agua deseada, por ejemplo, filtración y destilación, o filtración, ósmosis inversa e intercambio iónico. Esto para obtener como producto un agua de la máxima calidad posible. Algunos de los equipos utilizados en la purificación de agua para preparados y para uso industrial. Nuestros equipos y productos para solucionar temas relacionados con el tratamiento de agua realizan algunos procesos como son los siguientes. Ósmosis inversa, filtración y desionización, desinfección mediante dióxido de cloro de alta pureza, sistemas de purificación y sistemas de purificación avanzada, entre otros. Criterios de formulación industrial de formas líquidas. Ajustarse a las buenas prácticas de manufactura. Esto es una herramienta básica para la obtención de productos seguros para el consumo humano. Uso de equipos no móviles de gran tamaño, necesarios para la producción a gran escala. Poseer instalaciones y acabados de buena calidad para minimizar futuros costos de mantenimiento e infraestructura. Obtener una producción linealizada, estable y constante. Implementación de estructuras modulares adecuadas. Adecuación de equipos y sistemas auxiliares que proporcionen un proceso más óptimo. Optimizar en gastos en el desplazamiento de personas, materiales y productos necesarios para la elaboración. Estudio y racionalización del consumo de energía necesaria para realizar todos los procesos. Se sugieren a continuación un par de recomendaciones, como cumplir con las normas de protección personal, es decir, el uso de guantes, mascarillas, gorros, zapatos cerrados, etc. Además, realizar correctamente y en condiciones asépticas las diferentes operaciones unitarias mencionadas
Algunas de las aplicaciones. Las formas farmacéuticas líquidas pueden ser apropiadas por varias razones. Uso pediátrico o personas de la tercera edad, que no pueden deglutir formas sólidas. Algunos productos son terapéuticamente mejores en su fase líquida. Estas formas presentan mayor diversidad y variabilidad en cuanto a las dosis, además de poseer mayor biodisponibilidad en comparación con las formas sólidas. Históricamente, son las formas más antiguas que se conocen. Algunos equipos para la manufactura. La fabricación de líquidos estériles es reconocida como el proceso de producción farmacéutica más difícil, mediante procesamiento aséptico. Los procesos mal controlados pueden exponer al paciente a un nivel inaceptable de contaminación. El desarrollo de productos líquidos farmacéuticos estériles requiere un diseño exigente, operación y mantenimiento, tanto de instalaciones como de los equipos. Para la fabricación y producción de formas farmacéuticas líquidas se utilizan diversidad de equipos Algunas consideraciones técnicas para el uso del equipo. Todo el equipo utilizado deberá estar previamente limpio y sanitizado. En algunos casos, deberá ser esterilizado también. Los contenedores serán de acero inoxidable, además de poseer recubrimientos que permitan su calefacción. La distancia entre los tanques y las líneas de llenado deberá ser mínima para evitar contaminación microbiana.
Algunos ejemplos de los equipos usados. Tanques o contenedores de mezclado. Son recipientes de gran tamaño. Algunos contienen sistemas de agitación, dispositivos de medición interna para viscosidad o volumen, sistemas de filtración, entre otros. Sistemas de calefacción y enfriamiento. Hay dos tipos generales de estos equipos, los unitarios y los centrales, dependiendo de si el cambio en la temperatura se requiere en un lugar específico o de manera general para toda la sustancia. Cabe resaltar que para estos equipos se requiere de manera indispensable el uso de agua de diferentes tipos, como agua filtrada, agua desionizada o agua purificada, y con varios fines como conducir energía térmica, refrigerar, como vehículo o para el lavado adecuado de los instrumentos. Sistemas de agitación, como agitadores de propela o de hélices. Son equipos usados en los laboratorios
que sirven para mezclar o revolver por medio del movimiento mecánico las sustancias. También sirven para introducir sustancias líquidas de alta reacción y así evitar escurrimientos y accidentes. Sistemas de filtración. Tratan las sustancias líquidas haciéndolas pasar a través de lechos de materiales granulares que retiran y retienen partículas no deseadas o contaminantes. Dosificadores de producto terminado. Son equipos para envasado, dosificado y acondicionamiento primario del medicamento o producto final. Equipos conectores y auxiliares, como el caso de las mangueras, que son la forma de llamar a tubos huecos flexibles o en ocasiones rígidos, diseñados para transportar fluidos de un lugar a otro, o de un equipo o recipiente a otro. Y las válvulas, que son instrumentos mecánicos de regulación y control del movimiento de fluidos con el cual se puede iniciar, detener o regular la circulación o paso de líquidos o gases a través de estas.
Felicitaciones. Has superado un nivel más en la senda hacia la cultura del conocimiento en PAF. Te invitamos a resolver el cuestionario para afianzar los conocimientos adquiridos y poder así avanzar al siguiente módulo de nuestro curso de formas farmacéuticas líquidas. Gracias.